En Washington hay algo que está cambiando. El foco político de Donald Trump parece que está virando de una forma que, bueno, que nadie se esperaba. Ujú. Ya no es la conversación de siempre, ¿sabes? Ya no hablamos tanto de los aranceles a China o de cuánto paga cada país en la OTAN. Hay otra cosa. Sí. Y lo curioso es que no son declaraciones grandilocuentes. Es todo lo contrario. Son susurros, movimientos muy discretos. Y en política ya sabemos que un susurro a veces es mucho más peligroso que un grito. Totalmente. Se nota un cambio de estrategia, sin duda. Lo que nos cuentan los papeles que tenemos delante es que, a ver, se están desenvolvando viejos expedientes, Ajá. pero se miran con otros ojos, con una intención muy, muy distinta. Y el objetivo, fíjate, parece sorprendentemente claro y cercano. Bruselas. Bruselas. Más en concreto, la cúpula de la Comisión Europea. Por eso, vamos a analizar a fondo toda esta información. Tenemos una serie de informes que, la verdad, apuntan a un posible terremoto político. Vamos a ver por qué lo que pasó en Venezuela podría ser, bueno, un aviso para navegantes aquí en Europa. Sí. Y sobre todo, cómo un gigantesco acuerdo de vacunas de 35.000 millones de euros y unos mensajes de texto que simplemente se han esfumado están en el centro de todo esto. Es que es la clave. La misión de hoy es entender por qué Ursula von der Leyen y la UE están ahora en el punto de mira, qué herramientas legales podrían usarse contra ellos y qué significaría todo eso para la estabilidad de todo el continente. Vale, vamos a desgranar esto, porque la historia tiene miga. Y tanto que la tiene. El epicentro de todo, según las fuentes, nos lleva a mayo de 2021. Plena pandemia. Plena pandemia, una necesidad de vacunas urgentísima. Y en ese contexto, la Comisión Europea cierra un acuerdo para comprar, bueno, la friolera de 1.800 millones de dosis. Y hay una cifra que se repite en todos los documentos como un eco. 35.000 millones de euros. Es una cifra que marea, ¿eh? Pero lo que realmente enciende las alarmas en estos informes no es solo la cantidad, Que ya es una barbaridad. es la forma en que se gestionó. Hay que recordar el ambiente de 2021. Había una presión enorme, los gobiernos querían soluciones ya para ayer. Claro. Y en ese clima de urgencia, este mega acuerdo, según subrayan las fuentes, no pasó por los debates habituales en el Parlamento Europeo. Se gestó en comunicaciones mucho más directas hasta el punto de que, al parecer, una parte clave de la negociación se hizo por SMS, mensajes de texto. Exacto. Y aquí es donde la cosa empieza a oler mal. Porque cuando el Tribunal de Cuentas Europeo y otros organismos pidieron acceso a esos mensajes para fiscalizar el acuerdo, la respuesta de la Comisión fue, como poco, sorprendente. Sorprendente y, sobre todo, muy poco convincente para los expertos en tecnología que citan estos informes. La respuesta oficial fue que los mensajes ya no se podían encontrar. ¿Cómo que no se podían encontrar? Eso. Y que además eran, y cito textualmente, técnicamente irrecuperables. Venga ya. Claro, la defensa oficial es que son, bueno, comunicaciones efímeras, que no son documentos formales. Ya, pero... Pero es que cualquiera que trabaje en ciberseguridad te dirá que borrar datos de forma permanente, pero del todo, especialmente a nivel de infraestructura, es casi imposible. Las fuentes sugieren que esto huele más a una barrera legal que un problema técnico real. Un momento. O sea que el argumento es que unos SMS que cerraron un acuerdo de 35.000 millones de euros simplemente se perdieron. Suena a excusa de instituto de se me ha comido el perro los deberes. Exacto. Y es una excusa que puede tener consecuencias que no se esperaban, porque aquí entra en juego un factor crucial que a menudo se pasa por alto: la infraestructura. Las telecomunicaciones. Justo. Cuando envías un SMS o un correo, esos datos no van directos de un teléfono a otro. Viajan por una red global de cables, de servidores, y una parte muy, muy significativa de esa infraestructura, de esos nodos, está físicamente en Estados Unidos. Claro. Y en el momento en que una comunicación, por muy europea que sea, toca un servidor en Virginia o en California, aunque sea por una milésima de segundo, se abre una puerta. Has dado en el clavo. Se abre la puerta a lo que se conoce como jurisdicción extraterritorial. Uf. Las agencias estadounidenses pueden argumentar que si los datos han pasado por su territorio o si las transacciones se han hecho en dólares, que es muy común en acuerdos de este calibre, pues tienen competencia para investigar. Es un alcance legal que muchos en Europa subestiman, y mucho. Y en este caso hay algo que lo hace todo mucho más directo. Mucho más potente, sí. Supongo que no ayuda nada que la empresa en el centro de todo esto sea un gigante estadounidense.
Estamos hablando de Pfizer. No solo no ayuda, es que es la pieza que completa el puzzle. Al ser una corporación de Estados Unidos, Pfizer está sujeta a la legislación estadounidense de forma inequívoca, da igual dónde opere. Y eso nos lleva directamente a la herramienta legal que las fuentes señalan como la posible arma en todo este asunto. Una ley con un nombre que suena bastante serio. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la FCPA. Por lo que entiendo, no es una ley cualquiera contra el soborno, ¿verdad? No. Tiene un alcance mucho mayor. Muchísimo mayor. La FCPA es una de las herramientas más potentes del arsenal legal de Washington, sin duda. En esencia, permite al Departamento de Justicia investigar y perseguir judicialmente a empresas estadounidenses por actos de corrupción cometidos en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar. Donde sea. Y la definición de corrupción es muy amplia. Puede ir desde un soborno directo hasta ofrecer cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero para obtener una ventaja comercial. Cualquier cosa de valor. Eso es increíblemente ambiguo y, por tanto, muy poderoso. Se puede interpretar de 1000 maneras. Ahí está la clave de todo. El poder de la FCPA no reside solo en las condenas que las ha habido y muy sonadas, ¿eh? Su verdadero poder está en la amenaza de la investigación. Claro, el simple anuncio. Exacto. El simple anuncio de que el Departamento de Justicia está investigando un acuerdo así puede provocar un terremoto político, financiero, hundir reputaciones, desestabilizar gobiernos. No es una herramienta que se use a la ligera. Pero las fuentes sugieren que con Donald Trump de vuelta en el poder, la sutileza no sería precisamente la prioridad. No. Su historial es más de usar un mazo que un bisturí. Totalmente. Las fuentes lo describen como alguien que ve estas leyes no como instrumentos de justicia, sino como palancas de poder, un medio para conseguir un fin. Su estilo es la confrontación directa, sin preocuparse por las convenciones diplomáticas. Y hay una fecha clave. Los informes señalan una fecha en rojo en el calendario, el 20 de enero. Si Trump vuelve a la Casa Blanca, al día siguiente tiene el control de todas estas agencias. Y acceso a todo. A una cantidad ingente de datos de inteligencia. El escenario cambia radicalmente de la noche a la mañana. Lo que nos lleva a la situación actual en Europa. Con estos rumores en Washington, uno esperaría una reacción contundente, sobre todo desde Alemania, ¿no? La principal potencia. Pero lo que hay es un silencio casi absoluto del canciller Friedrich Merz. Es extrañísimo. Sí lo es. Normalmente, Berlín es el primero en salir a defender la arquitectura de Bruselas. ¿Qué está pasando ahí? Es la pregunta del millón. Y para intentar responderla, las fuentes nos invitan a mirar la hemeroteca, a ver quién era Friedrich Merz antes de volver a la primera línea política. A ver. Y aquí encontramos una conexión que lo complica todo bastante. Venga, suelta la bomba. Antes de ser canciller, Merz fue durante años el presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock en Alemania. BlackRock, casi nada. Claro. Y BlackRock no es un fondo de inversión más, es el mayor gestor de activos del mundo. Es literalmente accionista de casi todas las grandes empresas del planeta. Incluida Pfizer, me imagino. Evidentemente. Y de gran parte del complejo industrial alemán y estadounidense. Estas conexiones son públicas, son legales, no hay nada oculto, pero en el ajedrez geopolítico lo tiñen todo de un posible conflicto de intereses. Claro. La percepción en los círculos de Trump, según los informes, es que Merz no es un conservador de su cuerda. Utilizan el término RINO, Republican in Name Only. Un republicano solo de nombre. Exacto. Lo ven como parte de esa élite transatlántica, de esos círculos de poder de Davos que Trump ha prometido combatir. O sea que en Washington no lo ven como un aliado, sino como parte del establishment que quieren, desmantelar. Eso deja a Alemania en una posición increíblemente vulnerable. Totalmente atrapada. Dividida entre su lealtad a las instituciones de Bruselas, que son vitales para su modelo exportador, y la presión de un Washington dispuesto a jugar muy duro. Si Estados Unidos decide tirar de la manta. Si decide tirar de la manta con la FCPA, la onda expansiva no se quedaría en la Comisión. Salpicaría a los Estados miembros. Y Alemania, por su peso, estaría en el centro del huracán. Y las fuentes son muy específicas sobre las palancas de presión que se podrían usar. Déjeme adivinar. Los coches. Siempre los coches. La poderosa industria automotriz alemana es vista como el talón de Aquiles perfecto.
Amenazar con aranceles o investigaciones a ese sector es una forma muy efectiva de asegurarse el silencio o la colaboración de Berlín en otros asuntos. La presión sería inmensa. Entendido. Entonces, si juntamos todas las piezas, un acuerdo opaco, una investigación potencial con esta ley, la FCPA, y una Alemania neutralizada, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué mensaje se está enviando? Las fuentes mencionan un precedente muy gráfico, lo de Venezuela. Sí, y lo describen como la humillación pública y calculada de un jefe de Estado en funciones. Se refieren a esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, a un líder siendo tratado sin ninguna de las cortesías diplomáticas habituales. Fue un espectáculo de poder puro. Totalmente. Y el mensaje, según el análisis de estas fuentes, no iba solo para Venezuela, era para todo el mundo. El mensaje fue alto y claro. Nadie es intocable. Da igual el cargo que tengas o la institución que representes. Si te conviertes en un objetivo, las reglas de la diplomacia tradicional pueden desaparecer. Y claro, ese mensaje ahora retumba en los pasillos de Bruselas de una forma muy incómoda. Muchísimo. Porque plantea una duda existencial sobre la inmunidad de los altos cargos europeos. Siempre se ha dado por hecho que es un escudo impenetrable. Es un escudo muy sólido, sí, pero frente a los tribunales de los países miembros de la UE, ahí la inmunidad funciona. ¿Pero? Pero las fuentes cuestionan seriamente su eficacia frente a una acción extraterritorial de Estados Unidos. Es un terreno legal pantanoso y sin precedentes claros. ¿Podría el Departamento de Justicia estadounidense, por ejemplo, emitir una orden contra un alto funcionario europeo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Y esa incertidumbre ya es un arma. Ya es un arma en sí misma. Imaginemos por un momento qué ocurre. Que el 21 de enero el nuevo fiscal general de UEA anuncia una investigación sobre el acuerdo de las vacunas. ¿Qué pasa en Bruselas al día siguiente? Es pánico inmediato. Se desploman los mercados. Sería una crisis institucional sin precedentes. Primero, una erosión de la confianza brutal. Los ciudadanos europeos verían a sus líderes siendo investigados por una potencia extranjera. Alimentaría a todos los euroescépticos. A todos. Y segundo, la reacción de los mercados sería inmediata. Volatilidad, incertidumbre sobre la estabilidad del euro. El impacto económico sería tangible y afectaría al bolsillo de la gente. No es solo un juego de poder abstracto. Las fuentes describen el ambiente actual en Bruselas como el silencio antes de la tormenta. Una calma muy tensa. Es la descripción perfecta. Oficialmente, la vida sigue. Pero extraoficialmente, todo el mundo está haciendo cálculos. El equipo de Ursula von der Leyen se aferra a los procedimientos, a los escudos legales, institucionales. A lo que tiene la Unión. Claro, pero la gran pregunta que flota en el aire y que plantean estos informes es si esos escudos son suficientes. Un escudo institucional solo es tan fuerte como el poder real que lo respalda. Y la duda es si la UE tiene hoy el poder y la cohesión para resistir un ataque político y legal tan directo. Resumamos para tenerlo todo claro. Tenemos un acuerdo de 35.000 millones de euros negociado con mensajes de texto que luego desaparecen. Tenemos una ley estadounidense, la FCPA, que puede usarse como un misil teledirigido. Y tenemos una Europa que contiene la respiración, con Alemania en una posición muy comprometida, esperando a ver si Donald Trump vuelve al poder. El choque que describen las fuentes es el de dos modelos. Por un lado, el mundo europeo de las normas, la diplomacia, los procesos. El juego de Bruselas. Exacto. Y por otro, un estilo de política estadounidense que puede ser mucho más transaccional, disruptivo y que se basa en el ejercicio del poder sin complejos. Y esas cifras, 35.000 millones de euros y 1,8 millones de dosis, han dejado de ser solo números, se han convertido en el símbolo de una forma de gobernar que tuvo muy poca supervisión. Y que ahora podría tener que rendir cuentas. Pero no ante su parlamento, sino ante una potencia extranjera. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea provocadora que plantean las fuentes y que me parece el cierre perfecto para este análisis. Es una especie de ironía histórica, ¿no? Durante los últimos años, la propia Unión Europea ha utilizado con contundencia herramientas económicas como arma política. Sin duda. Hemos visto cómo se congelaron activos de personas o entidades en Rusia o en otros lugares considerándolos adversarios. La UE tiene esas herramientas en su arsenal y no ha dudado en usarlas. Así que la pregunta final que nos dejan estos informes y que dejamos en el aire para quien nos escucha es bastante directa. Si estas mismas herramientas de presión económica y legal existen y han sido utilizadas por Europa contra otros, ¿qué impide realmente que ahora se usen en sentido contrario?
¿Qué tan robustas son las defensas de nuestras instituciones cuando se enfrentan a un poder que simplemente ha decidido que no va a jugar con las mismas reglas?